Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a presentar cómo está elaborado mi parcial de física mecánica momento 3. Eh, pues empecemos. El primer punto nos dice que desde un edificio de 10 metros de altura se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con horizontal. Determine los componentes ortogonales de la velocidad inicial. Entonces tenemos los datos iniciales que yo coloco entonces, entonces tenemos los datos iniciales que sería la altura que son 10 metros, tenemos la velocidad inicial que son 5 metros por segundo, el ángulo θ que son 30 grados y entonces aquí vamos a comenzar a hallar velocidad en x que la hallamos de la siguiente forma que sería coseno del ángulo θ que sería igual a velocidad en x sobre la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial pasa a multiplicar y ya ahí nos quedaría velocidad inicial por coseno de θ igual a velocidad en x. Ya con esta fórmula reemplazamos los valores que la velocidad inicial vale 5, el ángulo θ vale 30 grados. El solucionado nos da que la velocidad en x es de 4.33 metros por segundo. Ahorita vamos a hallar x, que entonces sería xo más velocidad en x por el tiempo. ¿Sí? Entonces eso sería xo 0 más velocidad en x que dijimos que valía 4.33, que sería entonces 4.33 por el tiempo. Ahorita vamos a hallar la velocidad en y, que sería velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Reemplazamos y nos daría velocidad inicial que serían 2.5 menos 9.8 que vale la gravedad. Entonces ahorita vamos a hallar y que sería y menos velocidad inicial en y menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Reemplazamos que y sería la altura, o sea, 10 por 2.5 que vale la velocidad inicial en y. Multiplicamos un medio por la gravedad que nos daría 4.9 por el tiempo al cuadrado. Aquí ya tenemos dos datos iniciales para poder hallar lo que nos están pidiendo. Entonces ahí sí podemos hallar el punto A que dice las componentes ortogonales de la velocidad inicial. Entonces tenemos velocidad inicial en y en x, que es lo mismo que ya lo esperamos acá, esta misma fórmula. La reemplazamos y nos queda 4.3 metros por segundo. Ahorita hallamos la velocidad inicial en y, que entonces sería seno de θ, que sería igual a velocidad en y sobre velocidad inicial. Pasamos velocidad inicial a multiplicar y nos quedaría velocidad inicial por seno de θ igual a velocidad inicial en y o velocidad en y, que es la fórmula que tenemos aquí. Reemplazamos la velocidad inicial que vale 5 metros por segundo
y el ángulo que vale 30. Y ahí vemos que nos da 2.5 metros por segundo. La velocidad inicial en Y. Entonces aquí ya tenemos las componentes ortogonales en X y en Y. Ahorita el punto B nos dice el tiempo de vuelo del proyectil. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula de Y, que nos decía velocidad inicial más velocidad en Y por el tiempo por un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos velocidad, veo que sería 10 más 2.5 que nos dio la velocidad en Y por el tiempo por un medio por 9.8 tiempo al cuadrado. Aquí nos da tiempo 1 que sería tiempo en X, que vendría 1.2 segundos, y tiempo en Y, que nos daría 1.7 segundos. Ahí tenemos el tiempo del proyectil en X y en Y. Ahorita nos pide el punto C, nos pide la velocidad justo antes de tocar el piso. Entonces tenemos de velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces utilizamos los datos que ya habíamos recogido antes y el tiempo, vamos a utilizar tiempo en Y, que estamos trabajando Y. Entonces cogemos el tiempo en Y, que sería 1.7, hacemos las operaciones y nos da que la velocidad en Y es igual a menos 14.2 metros por segundo. Ahorita decimos que la velocidad es igual a raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Reemplazamos con los valores que ya tenemos y nos decimos que la velocidad justo antes de tocar el piso es de 14.8 metros por segundo. Ahora el punto D nos pide la altura máxima del proyectil. Cuando hablamos de la altura máxima del proyectil, hablamos del eje Y. Entonces trabajamos el tiempo. Ese tiempo sería la velocidad en Y sobre la gravedad. Despejamos tiempo, que nos daría 0.26 segundos haciendo esta división. Y así podemos aplicar Y máxima, que sería la altura, la velocidad en Y por el tiempo, menos un medio por la gravedad al tiempo al cuadrado. Teniendo todos estos datos, reemplazamos, hacemos las operaciones y vemos que la altura máxima que alcanzó el proyectil es de 10.3 metros. Ahorita nos están pidiendo el alcance del proyectil. Cuando nos hablan de alcance, nos hablan sobre el eje X. Entonces decimos que X máxima es igual a velocidad inicial por el tiempo 2. Entonces tenemos que la velocidad inicial es de 4.3 menos el tiempo 2, que sería 1.7. Eso nos daría que el proyectil tuvo un alcance de 7.31 metros, lo que tardó en transcurrir esta distancia X. Ahorita vamos con el punto 2. El punto 2 nos dice en cada uno de los diagramas hallar el valor del peso desconocido si los cuerpos mueven la velocidad constante en el sentido indicado. Entonces aquí tenemos el diagrama en el cual nos plantean ese problema. Entonces lo primero que yo hice fue hallar el diagrama de cuerpo libre del bloque de la masa 1 y la sumatoria de fuerzas en X, y ya después de eso despejar la tensión. Entonces tenemos
Para la masa número 1 tenemos la fuerza normal, tenemos la tensión, tenemos el peso que sería la misma gravedad, el peso 1 en X y el peso 1 en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que la tensión menos peso 1 en X igual a 0. Entonces decimos que P1 en X sería lo mismo que decir seno de 30 grados igual a P1 en X sobre P. Pasamos P a multiplicar y ya nos quedaría P por seno de 30 igual a Px. Entonces, como dijimos que P era lo mismo que la gravedad, y la gravedad es igual a masa por la gravedad. Sí. Entonces reemplazamos y decimos que la masa, entonces decimos T1, decimos que la tensión es menos la masa 1 por la gravedad, seno de 30 grados igual a 0. Despejamos T y nos quedaría T igual a masa 1 por la gravedad, seno de 30 grados. Entonces nos daría que aquí, que no le supe explicar, no es que no es la gravedad, es que el peso es igual a masa por gravedad. Ahí sí, pues tenemos masa 1 por la gravedad. Ya por eso es que tenemos aquí gravedad. Entonces decimos que la tensión, reemplazamos la masa 1 pesa 60 kilogramos por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por seno de 30 grados. Hacemos esta operación en la calculadora y nos da que la tensión es igual a 2.94 newtons. Ya como tenemos despejada la tensión, esta tensión de acá, que es esta misma, entonces van a valer lo mismo. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre para la masa número 2, que es lo mismo, tenemos fuerza normal 2, tenemos tensión, que es esta misma tensión que aparece aquí. Tenemos el peso número 2, peso 2 en X y peso 2 en Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, P2X menos tensión igual a 0. Ese P2X salió de seno de 53 grados igual a P2X sobre P. Entonces, este P pasa a multiplicar y ahí nos queda P2, P2 seno de 53, que sería igual a P2X. Entonces, este seno de 53 está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos quedaría P2X igual a seno de 53 y ahí ya tendríamos peso número 2 despejado. Reemplazamos, y eso nos daría 2.294, que fue lo que nos dio aquí, que es la misma tensión sobre seno de 53. Ponemos eso en la calculadora y eso nos da que P2 es igual a, ya le digo, porque ahí corté la foto.
y no se vio. Aquí está. Decimos que P2 es igual a 378.12 kilogramos. Y ahí ya tendríamos resuelto el problema que nos pedía hallar el peso desconocido de la masa número 2, que sería esta de aquí. Entonces, ahorita en el punto número 3 nos dice: realiza el diagrama de cuerpo libre para el siguiente sistema y halle la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Entonces debe resolver el ejercicio, solo explicar el diagrama y sacar las fuerzas que actúan en dicho sistema. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es hallar el diagrama de cuerpo libre y hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, bueno, o solamente hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama, tenemos esta fuerza de tensión, que sería esta, con un ángulo de 45, y tenemos la fuerza T en X, la fuerza de tensión en Y. También tenemos esta fuerza C, que ella sigue, y aquí tendría el ángulo de 30 grados, que sería este aquí, C. Entonces al tener así, nos da C en Y y nos da fuerza de C en X. Además tenemos la fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad, que es la misma que tenemos aquí. Entonces estas son las 7 fuerzas que actúan sobre este cuerpo, y así se vería el diagrama de cuerpo libre. Ahora, para el último punto, para el punto 4, nos pide lo siguiente: dos bloques A y B están dispuestos como indica en la figura 2.21 y unidos por una cuerda del bloque C. El bloque A, B es igual a 20 newtons y el coeficiente cinético de rozamiento entre cada una de las superficies es de 0.5. El bloque C descendiente con la velocidad constante. Entonces nos pide A, dibujar los diagramas de fuerzas distintos que indiquen los fuerzas que actúan sobre A y B. Además de eso, calcular la tensión de la cuerda que une los bloques A y B, y también cuál es el peso del bloque C. Entonces, vamos a empezar con el bloque A. Entonces, decimos que sobre el bloque A actúan 4 fuerzas: la fuerza de tensión, la fuerza normal, la fuerza de fricción y además de eso la fuerza de gravedad. Hacemos sumatoria de fuerzas en X, que sería tensión 1, menos fuerza de fricción, que sería igual a 0. La fuerza de fricción 1 pasa al otro lado positivo, entonces tenemos que la tensión 1 es igual a 10 newtons, que sería la misma fuerza de fricción. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería la fuerza normal 1 menos la gravedad. La gravedad pasa al otro lado positivo y vemos que es igual a 20 newtons. Entonces vemos la fuerza de fricción es igual a N1 por N2, que sería igual a 20, que sería igual a 10 newtons. Entonces, ahí ya tendríamos el diagrama y las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Ahorita vamos a pasar sobre el bloque B, que sería este de acá. Entonces decimos que sobre el bloque B
Entonces decimos que sobre el bloque B tendríamos las fuerzas. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X, que aquí no es que se vea muy bien, que sería igual a tensión 2 menos la tensión 1 menos la fuerza de fricción 2 menos la fuerza de gravedad del bloque B en X igual a 0. Despejamos la tensión 2 y decimos que la fuerza de fricción, bueno, antes de despejar eso, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas aquí en X, que sería la fuerza normal 2 menos la gravedad del bloque B en X. ¿Sí? Aquí despejamos N2 y nos daría que W en X sería igual a 20 coseno de 37. ¿De dónde salió esto? Decimos que es igual a coseno de 37 grados. Esto es igual a la gravedad de B en X sobre W. Y sería el mismo peso. Como nos decía el problema, los dos tienen A y B, son de 20 newtons. Entonces, esto sería igual a W, que sería igual a 20. Pasa aquí a multiplicar. Entonces vemos que la normal N2 es igual a 0.972 newtons. Entonces, la fuerza de fricción 2 es igual a la N2 por N, que eso sería igual a 7.98 newtons. Aquí está. 7.98. Ahorita vamos a hallar a Wx, que sería igual a 20 seno de 37, igual a 12.36 newtons. Entonces ya teniendo estos datos, ahí sí podemos reemplazar aquí. Despejamos T2, que sería igual a 10, que sería la tensión 1, que sería igual a 10. Más la fuerza de fricción 2, que dijimos que valía 7.98. Más la fuerza, la gravedad de B en X, que sería 12.036. 12.036. Hacemos esa suma, decimos que la tensión 2 es igual a 30.02 newtons. 30.02 newtons.
Entonces, ahí ya tenemos el punto A, de dibujar los diagramas de fuerza, diagrama libre, y las fuerzas que actúan sobre el bloque A y B, este y este. Además de eso, calculamos la tensión de las cuerdas que unen a los bloques A y B, que aquí calculamos tensión 2, y aquí calculamos tensión 1. Entonces, ahora solamente nos queda calcular cuál es el peso del bloque C. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque C, en el cual solamente actúan dos fuerzas sobre el eje Y: el peso del bloque C y la tensión 2. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, tensión 2, menos el peso del bloque C. El peso del bloque C pasa a sumar, entonces tensión 2 es igual a peso del bloque C. Acá habíamos dicho que tensión 2 es igual a 30.02. Eso quiere decir que el bloque C es igual a 30.02. Y así ya tenemos el parcial solucionado. Espero que haya sido fluida la explicación, que se haya entendido qué fue lo que se realizó. Muchas gracias.